La gente piensa que la caída de un imperio de $1 millón requiere un escándalo masivo. A veces solo comienza con un teclado desconectado y una mujer tirando su credencial a la basura. Se llevaron mi oficina de 8 años para instalar una cinta de correr para el capricho de un ejecutivo mimado. Esperaban lágrimas, en cambio simplemente apagué la energía de toda la empresa, cerré la puerta con llave y los vi arder. Para conocer el precio exacto de la arrogancia absoluta, escucha con atención. Mi nombre es Camila Bishop. Tengo 34 años y hasta hace poco, era el sistema nervioso central de Aegis Horizon Logistics, un importante centro de transporte y envío ubicado justo en el corazón del centro de Chicago. Digo sistema nervioso central porque mientras los ejecutivos de arriba jugaban al golf y hablaban de sinergia corporativa, mi código era lo que realmente movía los camiones. Construí nuestro software propietario de coordinación de transporte desde cero. Era una red de lógica masiva y altamente intrincada que mantenía miles de toneladas de carga moviéndose eficientemente por todo el país, todos los días. Mi software les ahorraba millones de dólares anualmente en combustible y tarifas de peaje. Mi oficina no era glamurosa. Estaba escondida en una esquina del cuarto piso, llena de racks de servidores, ventiladores de refrigeración y paredes completamente cubiertas de pizarras que detallaban complejos algoritmos de enrutamiento. No era bonita, pero funcionaba a la perfección. Luego llegó una mañana de martes que cambió la trayectoria de toda la empresa. La puerta de mi oficina se abrió sin previo aviso. Era Marcus Thorne, nuestro director ejecutivo, un hombre cuyos costosos trajes a medida no podían ocultar su total falta de conocimiento operativo. Justo detrás de él venía su hija, Chloe. Tenía 24 años, recién egresada con un máster en administración de empresas y completamente vestida con el uniforme de una tech bro disruptora. Llevaba zapatillas blancas impecables, un blazer extra grande y un aura de confianza inmerecida que consumía todo el oxígeno de la pequeña habitación. Camila, necesito que empieces a empacar tus cosas ahora mismo, anunció Marcus, sin siquiera molestarse en un saludo cortés. Hizo un gesto vago alrededor de mi santuario. Chloe se une oficialmente al equipo ejecutivo como nuestra nueva vicepresidenta de iniciativas de futuro. Necesita este espacio para establecer su laboratorio de innovación estratégica. Parpadeé, dejando que la pura absurdidad del título fabricado me invadiera. Miré a Chloe, quien ya estaba evaluando la habitación con una mirada de leve disgusto. Estamos girando hacia una cultura corporativa más ágil y que cambia paradigmas, intervino ella, sacudiendo su cabello perfectamente peinado. Este espacio tiene un gran potencial en bruto, pero ahora mismo está emitiendo vibraciones muy tradicionales. Necesitamos integrar sin problemas nuestro flujo de trabajo en un ecosistema hipercolaborativo. Así que a partir de hoy, pasarás a un escritorio compartido en el espacio de trabajo general. Usó muchas palabras para no decir absolutamente nada. Estaban echando al arquitecto principal de su infraestructura multimillonaria a un ruidoso espacio de trabajo abierto para que una joven de 24 años pudiera jugar a ser ejecutiva. Una persona normal podría haber gritado. Una persona normal podría haber señalado que poner al jefe de operaciones del sistema en un escritorio compartido, cerca de la ruidosa sala de descanso, era un riesgo operativo, pero yo simplemente sonreí. Una sonrisa muy tranquila, con la mirada perdida. Por supuesto, Marcus, lo entiendo completamente, dije suavemente. No luché. No discutí. Silenciosamente me agaché bajo mi escritorio y empecé a desconectar mi equipo. Dejé los costosos monitores ultra anchos. Dejé la silla ergonómica que la empresa había comprado. Abrí el cajón inferior de mi escritorio, saqué un pequeño y pesado disco duro físico de color gris plomo y lo deslicé discretamente al fondo de mi bolso de cuero. Ese disco contenía la arquitectura central absoluta del sistema de enrutamiento. Era mi póliza de seguro, redactada años antes de que Marcus siquiera se diera cuenta de cuán profundamente dependía su imperio de mi trabajo silencioso. Mientras estaba de pie junto a la puerta, sosteniendo mi única caja de cartón con objetos personales, vi a Chloe instruir al equipo de mantenimiento para que literalmente tirara mi pizarra principal. 8 años de cadenas de lógica optimizadas y dibujadas a mano, relativas a protocolos de redireccionamiento de emergencia por tormentas invernales, fueron directamente a un cubo de basura industrial.
En su lugar, les indicó que instalaran un elegante escritorio motorizado de pie equipado con una cinta de correr integrada, y justo al lado, una masiva, y obscenamente cara, máquina de café expreso artesanal. La practicidad estaba siendo violentamente reemplazada por una estética vacía y reluciente. Salí del edificio exactamente a las 2 de la tarde. El aire en Chicago era fresco, y sentí una extraña sensación de claridad absoluta. Cuando llegué a mi coche saqué mi teléfono y redacté un correo electrónico muy breve y cortés para el Departamento de Recursos Humanos y para Marcus, a quien corresponda. Para facilitar sin problemas la transición y dejar amplio espacio para nuestra nueva generación de liderazgo, solicito trabajar de forma remota, indefinidamente con efecto inmediato. Creo que esto servirá mejor a la dirección ágil de la empresa en el futuro. Le di a enviar. Ellos pensaron que acababan de asegurar un espacio de oficina de moda. No tenían ni idea de que yo acababa de activar la cuenta atrás de una secuencia de demolición que había mantenido oculta en la oscuridad durante mucho tiempo. La sala de estar de mi apartamento se transformó en el centro de mando de una nueva entidad que registré como Vanguard Node Consulting. La transición fue silenciosa y profundamente metódica. Configuré mis servidores seguros personales, coloqué 3 monitores enormes sobre la mesa de mi comedor y preparé una cafetera de café tostado oscuro en mi portátil de la empresa. El canal de Slack corporativo parpadeaba sin cesar con mensajes directos de despachadores junior frenéticos. Hola, Camila. Una pregunta rápida sobre la red. Camila, ¿dónde se fue la superposición de enrutamiento? Vi cómo las notificaciones se acumulaban en la esquina de la pantalla como señales de socorro digitales. No hice clic para abrir ni una sola. Simplemente cambié mi estado de usuario a un pequeño emoji de fantasma y silencié la aplicación por completo. Querían el espacio para una nueva generación de liderazgo, así que dejé que ese liderazgo tomara el volante. Mientras tanto, de vuelta en la sede corporativa, Chloe estaba ocupada siendo una visionaria. Lo sabía porque inmediatamente publicó una extensa y autocomplaciente publicación en LinkedIn. Se jactaba extensamente de reestructurar la torpeza heredada y de reemplazar la infraestructura anticuada y dependiente de humanos con un modelo logístico dinámico impulsado por inteligencia artificial. A través del silencioso radio pasillo de antiguos colegas descontentos, me enteré de lo que realmente era su gran cambio de paradigma. En lugar de ejecutar mi complejo sistema personalizado, había comprado una aplicación de software comercial barata que encontró en Internet, y la había conectado directamente al sistema central de Aegis Horizon. Pensó que un algoritmo genérico diseñado para furgonetas de reparto de comida local podría manejar la logística de carga pesada de larga distancia. Era el equivalente a intentar volar un avión comercial con un controlador de videojuego barato. La hemorragia comenzó lentamente en el mundo de la logística. El fracaso no siempre se ve como una explosión inmediata. A veces simplemente parece una fuga lenta e increíblemente costosa. El nuevo software comenzó a producir sus primeras anomalías críticas en 48 horas. La inteligencia artificial genérica no entendía las estrictas limitaciones de la carga pesada o las horas de conducción sindicales. Comenzó a enrutar camiones refrigerados masivos, que transportaban productos perecederos altamente sensibles, por rutas extrañas y circulares a través del Medio Oeste. Dirigió a conductores experimentados fuera de las principales autopistas interestatales y hacia estrechas carreteras del condado, forzándolos a pasar por consecutivas e innecesarias cabinas de peaje, solo para ahorrar una fracción calculada de una milla en un mapa digital. El combustible diésel se quemaba a un ritmo alarmante y los cargos de peaje diarios se acumulaban en decenas de miles de dólares. En la planta del almacén, los despachadores estaban muy confundidos, pero en las suites ejecutivas, nadie había notado la hemorragia financiera todavía. Estaban demasiado ocupados admirando la elegante nueva interfaz de usuario que Chloe había instalado en las pantallas principales. La verdadera medida del desastre inminente, sin embargo, no estaba en un panel de control de la empresa. Estaba en mi teléfono celular personal. Los socios de transporte veteranos, los despachadores curtidos y los propietarios de flotas independientes que habían trabajado con Aegis durante casi una década, no se molestaron en llamar al servicio de ayuda corporativo cuando las cosas salieron mal. Me llamaron directamente a mí. Mi teléfono vibró intensamente una mañana de jueves. Era Big Jim, un gerente de flota regional que manejaba nuestros críticos corredores del Pacífico Noroeste. Camila,
¿Qué diablos está pasando por ahí? Ladró Jim, su voz áspera por la frustración a través del altavoz. Tu nuevo sistema automatizado acaba de decirles a 3 de mis conductores que tomen un paso de montaña empinado que ha estado cerrado por una severa advertencia de nieve desde el martes. El sistema está atrasado, las respuestas de enrutamiento son totalmente ilógicas y nadie en tu oficina principal contesta el teléfono para autorizar una anulación manual. Lo siento mucho, Jim, respondí manteniendo mi tono perfectamente medido y calmado. En realidad, estoy haciendo la transición a un rol de asesoría remota. El nuevo equipo ejecutivo ha decidido implementar un protocolo de enrutamiento diferente sin mi supervisión. Escuché mientras Jim soltaba una larga serie de coloridas maldiciones sobre niños arrogantes, con trajes caros, que arruinaban buenos negocios. No defendí a Yigis Heraisen. Simplemente abrí un nuevo cuaderno digital en mi pantalla y cuidadosamente escribí su nombre, el tamaño total de su flota y su preciso nivel de insatisfacción. Fue el cuarto socio importante en llamarme solo esa semana. Mi lista privada de clientes de alto valor y alienados estaba creciendo y se estaba volviendo muy valiosa. Mientras Yigis Heraisen estaba ocupada desangrando su credibilidad en la industria, yo estaba asegurando silenciosamente mi arma definitiva. Me senté en la mesa de mi comedor, abrí un portal gubernamental seguro a la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos y comencé a subir un repositorio masivo de código fuente. Esto era Greyhound, el verdadero corazón palpitante de la red de enrutamiento de Yigis. Aquí estaba el secreto fatal que Marcus Thorne nunca se molestó en verificar durante sus 8 años de dar mi implacable trabajo por sentado. Había escrito el código central fundamental para Greyhound 2 años antes de firmar un contrato de empleo con su empresa. Le había permitido a Yigis usarlo internamente para construir su riqueza. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, había cedido los derechos de propiedad intelectual. En lo que respecta a la ley federal, el algoritmo Greyhound me pertenecía por completo. Llené los formularios legales digitales finales, pagué las cuantiosas tasas de registro de mi propio bolsillo y hice clic en enviar. Vi cómo se cargaba la pantalla de confirmación, sellando oficialmente mi propiedad legal absoluta sobre la tecnología exacta que actualmente mantenía unido el imperio desmoronado de Marcus Thorne. Como si de un guión se tratara, un correo electrónico automatizado llegó a mi bandeja de entrada corporativa. Era del director de recursos humanos. El asunto estaba marcado en rojo brillante con alta importancia. El mensaje era una advertencia burocrática rígida con respecto a mi falta de asistencia a 3 reuniones virtuales de sinergia obligatorias, organizadas por Chloe, esa semana. El correo electrónico exigía una explicación escrita inmediata por mi falta de visibilidad y amenazaba con acciones disciplinarias severas si no iniciaba sesión en el servidor de la empresa antes de las 3 de la tarde. Leí el correo electrónico amenazante 2 veces. Miré la confirmación del Registro Federal de Derechos de Autor que brillaba en mi otro monitor. Luego respondí al director de recursos humanos. No escribí una sola palabra de excusa, explicación o disculpa. Simplemente inserté un único emoji de pulgar hacia arriba amarillo y le di a enviar. Luego, con calma, cerré el portátil, fui a mi cocina y comencé a preparar otra cafetera de café. Las oscuras nubes de tormenta se habían reunido oficialmente sobre la ciudad, y yo sostenía el único paraguas. La verdadera prueba de cualquier red logística no es una soleada tarde de martes. Es la furia cruda e impredecible de un invierno del Medio Oeste. En la tercera semana de enero, una masiva tormenta de nieve azotó la región de los Grandes Lagos. Fue una pesadilla de visibilidad cero, lluvia helada y nieve intensa que paralizó instantáneamente todas las principales rutas interestatales en 3 estados diferentes. Este era precisamente el tipo de evento climático catastrófico que mi arquitectura original estaba diseñada para manejar. Requería anulaciones manuales inmediatas de fracciones de segundo para desviar la carga de forma segura alrededor de la trayectoria de la tormenta, utilizando carreteras secundarias del condado y vías comerciales seguras. Pero la barata inteligencia artificial comercial de Chloe no sabía improvisar. Cuando las autoridades estatales de carreteras comenzaron a cerrar las vías principales, el sistema automatizado colapsó por completo bajo la presión de los datos contradictorios. Entró en pánico en una única y devastadora decisión automatizada. El software redirigió exactamente 80 camiones de transporte pesado,
que transportaban suministros médicos sensibles a la temperatura de emergencia, lejos de las autopistas seguras. Los envió directamente a un estacionamiento industrial abandonado, cercado con alambre en las desoladas afueras del suburbio de Detroit. Las puertas de hierro estaban cerradas con candado. La nieve se acumulaba por pies. Los camiones estaban completamente atrapados, apilados uno al lado del otro sin espacio para girar. Mi teléfono celular, que reposaba en la cálida encimera de mi cocina, comenzó a encenderse como el faro de socorro de un barco que se hunde. Vibraba violentamente contra la superficie de mármol, destellando con llamadas entrantes de la sala de juntas de Yves Geraisen, el centro de despacho y la suite ejecutiva. En una sola hora, vi 45 llamadas perdidas. No silencié el teléfono. Simplemente lo dejé vibrar mientras yo, sentada en la mesa de mi comedor, sorbía tranquilamente té caliente y ajustaba meticulosamente el kerning del nuevo logotipo de Vanguard Note Consulting. Intentaba decidir entre un nítido azul marino o un elegante gris pizarra para mi portafolio profesional. El zumbido frenético y desesperado del teléfono proporcionaba un ritmo de fondo extrañamente relajante para mi trabajo de diseño. De vuelta en la sede de Yves Geraisen, las pulcras paredes de cristal se agrietaban bajo el peso del pánico total. Según los mensajes de texto de mis contactos que aún estaban dentro del edificio, la sala de operaciones estaba en absoluto caos. Los despachadores gritaban por sus auriculares, intentando guiar manualmente a conductores enfadados y congelados a través de la tormenta, usando mapas básicos de Internet de consumo. El golpe final llegó cuando el vicepresidente ejecutivo de una corporación farmacéutica global llamó directamente a Marcus. Este cliente representaba un contrato anual de $15 millones. Gritaba tan fuerte que los empleados junior, que estaban fuera de la oficina ejecutiva, podían oír cada palabra a través de la gruesa puerta de cristal. Afirmó claramente que si los 80 camiones, llenos de materiales biológicos altamente sensibles, se arruinaban porque sus remolques refrigerados se quedaban sin combustible diésel, mientras estaban inactivos en un lote congelado, Yves Geraisen enfrentaría una terminación inmediata del contrato y una demanda masiva por negligencia. En el espacio de trabajo de planta abierta, la ilusión del nuevo liderazgo dinámico se hizo añicos por completo. Chloé, con el rostro completamente pálido y surcado por lágrimas de terror, se paró junto a su flamante escritorio con cinta de correr, frente a todo el personal en pánico. Señaló con un dedo tembloroso las grandes pantallas digitales de enrutamiento y culpó en voz alta a un error catastrófico del servidor en la nube por el desastre. Afirmó desesperadamente que la empresa de alojamiento de terceros estaba fallando y corrompiendo su lógica de enrutamiento impecable. Fue entonces cuando el administrador de bases de datos senior, un hombre tranquilo que había trabajado junto a mí durante años, se levantó de su escritorio. La miró con pura y sin adulterar exhaustión y entregó el diagnóstico fatal frente a todos. Los servidores en la nube están funcionando perfectamente, Chloé afirmó en voz alta, asegurándose de que cada persona en la habitación lo escuchara. El problema es que su nuevo software intentó acceder a los protocolos de redireccionamiento de emergencia heredados y chocó con un cortafuegos reforzado. El sistema central requiere una clave de descifrado maestra de la API para autorizar anulaciones masivas en una emergencia climática. Esa clave se ha ido. Desapareció del registro el día exacto en que Camila dejó el edificio. Estamos completamente bloqueados de nuestra propia red. Un silencio pesado y nauseabundo cayó sobre la frenética habitación. La realidad de lo que habían tirado por una cafetera, finalmente se asentó en sus huesos. Exactamente a las 4 de la tarde, la pantalla de mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto directo. Por primera vez en 2 semanas, no era una amenaza automatizada de recursos humanos. Era Marcus Thorne. La arrogancia corporativa había desaparecido por completo, reemplazada por una desesperación cruda. Camila, por favor. La carga farmacéutica se congelará en menos de 3 horas. Estamos totalmente ciegos en los paneles de enrutamiento. Sé que tuvimos una falta de comunicación sobre tu espacio de oficina. Te pido que inicies sesión en el portal remoto durante 5 minutos. Solo 5 minutos para reiniciar la red de emergencia y poner esos camiones en movimiento. Ponle precio a tus horas extras. Leí el mensaje observando cómo la pequeña burbuja indicadora de escritura aparecía y desaparecía mientras Marcus esperaba frenéticamente mi respuesta.
Di un sorbo lento y deliberado a mi té, resalté el logotipo de mi nueva empresa y finalmente hice clic en guardar. No respondí a su mensaje. Cuando se trata con ejecutivos corporativos acorralados, siempre se puede contar con que su ego anulará sus instintos básicos de supervivencia. Después de 90 minutos de absoluto silencio por mi parte, Marcus Thorne decidió que había terminado de suplicar. Volvió al único lenguaje que realmente entendía, la intimidación pura y sin adulterar. Exactamente a las 5:30 de la tarde, un fuerte golpe resonó en mi apartamento. Era un mensajero que me entregaba un grueso sobre de Manila sellado. Simultáneamente una copia digital idéntica aterrizó en mi bandeja de entrada desde el escritorio del abogado corporativo principal de Aegis Geraisen. Era una orden formal de cese y desista. El documento tenía 20 páginas de agresivas posturas legales. Marcus me acusaba oficialmente de sabotaje corporativo malicioso, incumplimiento del deber fiduciario y destrucción deliberada de la propiedad intelectual de la empresa. La carta exigía que entregara inmediatamente todas las claves de cifrado y me amenazaba con un litigio federal que me arruinaría financieramente por el resto de mi vida si no cumplía en una hora. Realmente pensó que podía intimidarme para que me sometiera. Pensó que yo era solo una empleada descarriada, haciendo una rabieta desesperada. Estaba profundamente equivocado. Me senté en la mesa de mi comedor, abrí un correo electrónico preredactado que había preparado hacía 3 semanas y adjunté 2 archivos digitales muy específicos. Lo dirigí directamente a Marcus con copia a su arrogante abogado corporativo y a toda la junta directiva de Aegis, para mayor seguridad. El primer archivo adjunto era un aviso formal, y con muchas citas, de infracción de derechos de autor. El segundo era el certificado oficial de registro sellado federalmente, de la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos. El documento legal designaba clara e indiscutiblemente a Camila Bishop como la única y exclusiva autora, creadora y propietaria de la arquitectura de enrutamiento Graham. En el cuerpo del correo electrónico mantuve mi lenguaje quirúrgicamente preciso. Expliqué que nunca había firmado una cláusula de no competencia que cubriera software propietario desarrollado en mi tiempo personal, antes de mi fecha de contratación. Noté explícitamente que Aegis Geraisen nunca había comprado los derechos de Graham, en cambio, habían estado operando bajo una licencia de uso interno implícita, verbal y temporal. Una licencia que en este mismo momento estaba revocando oficialmente debido a su ambiente de trabajo hostil y sus explícitas amenazas de litigios infundados. No solo envié el correo electrónico. Ejecuté el comando final en mi terminal segura. Escribí el código de revocación maestro y presioné la tecla Enter. En el mundo de la tecnología de alto riesgo, existe un protocolo muy específico para revocar software empresarial. No es un cierre lento y elegante. Es una interrupción brutal e inmediata que se extendió por toda la ciudad, dentro de las paredes de cristal de Aegis Geraisen. Cada monitor en el centro de operaciones, cada panel de enrutamiento digital y cada terminal de despachador se congelaron simultáneamente. Una línea de código blanco brillante parpadeó en las pantallas, indicando licencia terminada debido a acceso no autorizado. Luego, de repente, todas las pantallas del edificio se quedaron completamente en negro. El cerebro logístico completo de la empresa multimillonaria fue instantáneamente lobotomizado. Menos de 10 minutos después, sonó mi teléfono. Esta vez era una llamada de conferencia. Marcus estaba en la línea y pude escuchar la respiración agitada y de pánico de su abogado corporativo principal en el fondo. Camila, ¿qué es esta tontería absoluta?, gritó Marcus, su voz quebrándose bajo la inmensa tensión. Vuelve a encender las pantallas ahora mismo, o juro por Dios, tendré a la policía en tu puerta por robo digital. Antes de que pudiera responder, su propio abogado lo interrumpió. La voz del abogado temblaba, completamente despojada de la arrogancia pulcra de la carta de cese y desista que me había enviado momentos antes. Marcus, deja de hablar. Cállate, Marcus, suplicó prácticamente el abogado a través del altavoz abierto. Acabo de revisar el certificado federal que ella envió a la Junta. Es completamente inquebrantable. No somos dueños del código. Nunca hemos sido dueños del código. Ella escribió la arquitectura fundamental antes de que siquiera estuviera en nuestra nómina. Si la demandas, no tenemos ninguna base legal para defendernos. Peor aún, al enviar esa amenaza antes,
acabas de reconocer formalmente por escrito que su software es el núcleo de nuestras operaciones. Si esto llega a un juez federal, Aegis le deberá millones de dólares en daños retroactivos por infracción de derechos de autor durante los últimos 8 años. El silencio que siguió al otro lado de la línea fue de una perfección absoluta. Fue el hermoso y pesado sonido de un millonario dándose cuenta de que estaba parado sobre una trampilla y yo sostenía la única palanca. Camila, susurró Marcus. La ira imponente había desaparecido, completamente reemplazada por un terror hueco. Los camiones farmacéuticos seguían varados en la tormenta de nieve de Detroit. Toda la cadena de suministro del Medio Oeste se desmoronaba por segundos. No le quedaba absolutamente nada con que negociar. ¿Qué quieres? Te reinstauraré tu salario hoy mismo. Lo duplicaré. Solo danos las claves de descifrado. Me recosté en mi silla ergonómica, mirando el horizonte de la ciudad desde mi apartamento perfectamente tranquilo. Mi salario en Aegis Geraisen fue terminado el día que me dijiste que empacara mis cosas para que tu hija pudiera tener una cinta de correr, Marcus, dije, mi voz firme y completamente desprovista de emoción. Ya no soy tu empleada. Soy la directora ejecutiva de Vanguard Node Consulting, y actualmente estás intentando acceder ilegalmente a mi propiedad intelectual de mi propiedad privada. ¿Entonces cuánto? Suplicó sonando como si se estuviera ahogando con las palabras. ¿Cuánto para licenciar el software? Nombra tu precio para volver a encender las luces. El precio para licenciar la arquitectura Greyhound para uso empresarial de emergencia es de $100.000, declaré claramente, por día, pagados por adelantado diariamente mediante transferencia bancaria directa. Si un pago se retrasa un minuto, las pantallas se vuelven a poner en negro. Marcus jadeó ruidosamente. $100.000 al día. Eso es pura extorsión. Eso arruinará el presupuesto operativo en menos de un mes. Esa es la tarifa estándar del mercado para salvar un contrato farmacéutico de $15 millones y mantener a toda tu junta ejecutiva fuera de los tribunales federales, respondí con suavidad. Tienes exactamente 5 minutos para transferir el primer pago, o colgaré el teléfono y me iré a dormir. Elige sabiamente, Marcus. La industria de la logística es un mundo notablemente pequeño. La noticia del apagón total en Aegis Geraisen tardó menos de 48 horas en filtrarse a los principales medios especializados. No se pueden esconder 80 camiones médicos varados en una tormenta de nieve. Las revistas de la cadena de suministro publicaron artículos demoledores sobre el fracaso catastrófico de su nueva iniciativa de inteligencia artificial. Aegis Geraisen no era una empresa que cotizaba en bolsa, pero su valor de marca, construido meticulosamente durante 2 décadas, se desplomó en el abismo casi de la noche a la mañana. La confianza es la única moneda real en el transporte marítimo, y Marcus Thorne acababa de agotar toda su reserva. La desesperación engendra una profunda estupidez. En un intento frenético por controlar los daños y proyectar fuerza, Chloe decidió organizar un seminario web en vivo, a nivel de toda la industria, sobre gestión de crisis. Lo llamó una clase magistral de resolución dinámica de problemas. Se suponía que debía tranquilizar al ansioso mercado de que el equipo ejecutivo tenía el control total de la narrativa. Me conecté anónimamente desde mi apartamento solo para ver cómo se desarrollaba el desastre. Ella estaba de pie frente a una elegante configuración de cámara, usando con confianza una enorme cantidad de palabras de moda sobre resiliencia y sinergia proactiva en la nube. Pero luego cometió el error amateur definitivo. Intentó compartir una presentación de diapositivas en su pantalla para demostrar su cronograma de recuperación. En su pánico hizo clic en la ventana de aplicación incorrecta. En lugar de una presentación pulida, transmitió la hoja de cálculo maestra de los secretos comerciales más celosamente guardados de Aegis Geraisen. La pantalla mostró sus márgenes de beneficio ultradelgados, los límites de las próximas ofertas y las fechas de renovación de contratos altamente vulnerables con sus clientes de primer nivel. Estuvo en vivo en Internet durante exactamente 45 segundos antes de que alguien de su departamento de tecnología cortara desesperadamente la transmisión. Pero en la era digital, 45 segundos es toda una vida. Se tomaron capturas de pantalla al instante.
A la mañana siguiente, 2 de los socios de transporte fundamentales de Aegis Geraisen habían sido implacablemente captados por una empresa de logística rival que operaba justo al otro lado de la ciudad, utilizando los mismos números de recorte que Chloe había transmitido al mundo entero. En las carreteras heladas, la situación mutó rápidamente de una crisis técnica a un motín absoluto. Los proveedores de transporte independientes, los hombres y mujeres que realmente conducían los enormes camiones de 18 ruedas, son notoriamente tercos. Habían sobrevivido a la tormenta de nieve de Detroit, solo porque yo finalmente había aceptado la extorsiva transferencia bancaria diaria de Marcus y brevemente había vuelto a encender las luces el tiempo suficiente para guiarlos a un lugar seguro. Pero la confianza estaba fundamentalmente rota. Los gerentes regionales de flota enviaron una declaración formal unificada a la Junta Ejecutiva de Aegis. Se negaron explícitamente a autorizar a sus conductores a abandonar los muelles de carga a menos que sus órdenes de despacho vinieran directa y verificablemente de mi dirección de correo electrónico personal. Un importante propietario de flota, Big Jim, participó en una llamada de conferencia grabada con Marcus y declaró sus términos claramente: hemos terminado de arriesgar a nuestros conductores y a nuestros equipos con software manejado por niños con trajes caros. Ladró Jim por la línea. Si Camila Bishop no está despejando el camino, mis camiones se quedan estacionados. El soporte estructural final de la empresa colapsó silenciosamente a través de un correo electrónico encriptado de alta seguridad que aterrizó en mi bandeja de entrada personal, a última hora de un viernes por la noche. Era del vicepresidente ejecutivo de la Corporación Farmacéutica Global, el mismo hombre que había amenazado a Marcus con una demanda masiva por negligencia a principios de esa semana. El mensaje era breve, profesional y absolutamente letal. Camila, hemos llevado a cabo una revisión interna exhaustiva del incidente de Detroit. Es evidente que usted es la única arquitecta competente que mantiene unida nuestra cadena de suministro en Norteamérica. Estamos terminando nuestro acuerdo maestro de servicios con Aegis Geraisen, con efecto al final del trimestre fiscal. Ofrecemos formalmente a Vanguard Node Consulting un contrato exclusivo de varios años para asumir el control total de nuestro enrutamiento logístico. Construya su propio equipo. Ponga su precio. Esperamos hacer negocios directamente con usted. Así, el cliente principal de $15 millones de Aegis Geraisen se había ido, deslizándose silenciosamente por la mesa, hacia mi lado del tablero. Dentro de la imponente sede de cristal, la cultura corporativa había degenerado en una pesadilla distópica. Sin el software de enrutamiento para guiar las operaciones, los empleados de nivel inferior no tenían absolutamente nada que hacer. Los despachadores, coordinadores de logística y analistas junior organizaron una huelga informal. Se sentaban en las salas de descanso bebiendo café rancio, negándose por completo a contestar los teléfonos que no paraban de sonar, de proveedores furiosos. La gran ilusión de un ecosistema hipercolaborativo había muerto. Y en el cuarto piso, detrás de las paredes de cristal de mi antigua oficina, el silencio era ensordecedor. El elegante escritorio motorizado de pie estaba completamente abandonado en el centro de la habitación. La ridículamente cara máquina de café expreso o artesanal estaba desenchufada y acumulando polvo. Y la cinta de correr, la única pieza vital de equipo que supuestamente había requerido mi desalojo inmediato, nunca se había encendido ni un solo segundo. Simplemente estaba allí en la oscuridad, un monumento silencioso a la arrogancia impresionante que había puesto de rodillas a un imperio de $1 millón. A mediados de la tercera semana, la hemorragia era completamente incontrolable. La junta directiva de Aegis Geraisen finalmente salió de su cómoda ignorancia y convocó una reunión de emergencia obligatoria. Pasaron por alto a Marcus Thorne por completo y me contactaron directamente a través de su propio asesor legal independiente. Prácticamente me rogaron que fuera al edificio para una negociación cara a cara. La empresa estaba al borde de una bancarrota catastrófica y sabían que yo era la única persona que sostenía un paracaídas. No crucé esas puertas corredizas de cristal llevando una caja de cartón. No traje mi disco duro gris plomo. No vestí mi cómodo suéter corporativo estándar. En cambio, vestí un traje de diseñador, de color gris carbón, impecablemente cortado, que dominaba el oxígeno en cada habitación a la que entraba. Pasé directamente por la recepción, ignorando las miradas de asombro de las recepcionistas, y tomé el ascensor privado directamente a la sala de juntas ejecutiva.
Este era el ático con paredes de cristal que siempre había servido como el imperio intocable de Marcus Thorne. Cuando abrí las pesadas puertas de roble, toda la sala quedó en un silencio sepulcral. Marcus parecía una cáscara vacía de hombre. Su costoso traje le colgaba suelto de los hombros, y las profundas ojeras bajo sus ojos me decían que no había dormido en días. El resto de los miembros de la junta se sentaban rígidamente en sus sillas de cuero de respaldo alto, observándome con una mezcla de puro terror y desesperada esperanza. Marcus se levantó lentamente intentando reunir una fracción de su antigua autoridad. Deslizó un grueso contrato encuadernado en cuero por la pulida mesa de caoba hacia mí. Camila, estamos preparados para hacerte una oferta histórica, comenzó Marcus, su voz temblando ligeramente. Te queremos de vuelta. Te estamos ofreciendo oficialmente el puesto de directora de operaciones. Triplicaremos tu salario anterior con efecto inmediato con un contrato garantizado de varios años y una bonificación masiva por firmar. Y para demostrar lo serios que somos en corregir nuestros errores pasados, Chloe ha sido completamente despedida de la empresa. Se ha ido. El laboratorio estratégico se ha ido. Tendrás el control absoluto de toda la planta operativa. Me miró con ojos patéticos y suplicantes. Pensó que me estaba ofreciendo la venganza definitiva. Pensó que arrojar a su propia hija bajo el autobús y arrojarme dinero arreglaría su legado destrozado. Ni siquiera miré el contrato. Lo dejé en el centro de la mesa. En su lugar, abrí mi elegante maletín de cuero, saqué una única carpeta nueva y la dejé caer justo encima de su oferta. No estoy aquí para salvar tu empresa, Marcus, dije, mi voz resonando fríamente en la enorme sala. Estoy aquí para cobrar tus deudas. Uno de los miembros senior de la junta extendió una mano temblorosa y abrió la carpeta. Era el acuerdo maestro de servicios que había firmado con la Corporación Farmacéutica Global exactamente 4 horas antes. Era un contrato completamente exclusivo e irrompible de 10 años, que otorgaba a Vanguard Node Consulting autoridad total sobre toda su cadena de suministro en Norteamérica. Aegis Geraisen ya no tiene un cliente insignia, expliqué lentamente, dejando que cada palabra se hundiera en sus huesos como hielo. Además, mi equipo legal ha calculado los daños retroactivos por sus 8 años de uso ilegal y no autorizado de la arquitectura de enrutamiento propietaria Graham. El total asciende a aproximadamente $45 millones. Aegis Geraisen no tiene $45 millones en activos líquidos. Están fundamentalmente insolventes. El color desapareció por completo del rostro de Marcus Thorne. Se desplomó de nuevo en su silla, mirando fijamente a la pared. Los miembros de la junta comenzaron a hablar en susurros de pánico. Sin embargo, estoy dispuesta a ofrecer una resolución muy simple, continué, silenciando la sala al instante. Vanguard Node Consulting se está expandiendo rápidamente para atender nuestros nuevos contratos farmacéuticos. Necesitamos infraestructura. Adquiriré formalmente la totalidad de la división de tecnología y despacho de Aegis Geraisen. Ofrezco 2 centavos por dólar por su hardware, sus racks de servidores y el alquiler del 4º piso. A cambio de esta adquisición, firmaré un acuerdo vinculante, retirando la demanda masiva por infracción de derechos de autor contra la junta directiva. Evitarán la prisión federal y la bancarrota personal. Me incliné hacia adelante apoyando ambas manos sobre la mesa de caoba, mirando directamente al presidente de la junta. Pero hay una última condición no negociable, declaré. Marcus Thorne abandona este edificio hoy. Sin paquete de indemnización, sin paracaídas dorado, sin acciones retenidas. Se va sin absolutamente nada. La junta directiva ni siquiera necesitó convocar una votación privada. La decisión fue unánime e instantánea. En 5 minutos, la seguridad escoltaba a un lloroso Marcus Thorne fuera de su propia sala de juntas, despojándolo de sus tarjetas de acceso y de su dignidad. 1 hora después, tomé el ascensor hasta el 4º piso. El aire estaba tranquilo y en calma. Me paré en la puerta de mi antigua oficina, observando a un par de silenciosos trabajadores de mantenimiento levantar la pesada cinta de correr sin usar y llevarla al pasillo. Extendí la mano y lentamente quité una larga tira del terrible papel pintado estético rosa de la pared, exponiendo la sólida y práctica pared de yeso debajo. Caminé hacia el robusto escritorio de madera, metí la mano en mi bolso y coloqué mi vieja taza de café de cerámica astillada justo en el centro.
Miré a través de las paredes de cristal el enorme y vacío piso de operaciones que esperaba ser devuelto a la vida. Ya no era la empleada invisible y silenciosa, escondida en un rincón estrecho. Yo era la dueña absoluta de todo el piso. El imperio había caído y de las cenizas había construido el mío.